Hola a todos, bienvenidos en este día donde podemos estar compartiendo la palabra de Dios. Muy bien, el título de hoy es ¿la religión o el evangelio? Estamos viviendo en una época donde ha habido un resurgimiento de muchos movimientos espirituales, ideologías, filosofías, religiones, y todo ello ha traído pues más confusión, dudas y desconocimiento de lo que es verdadero y fiable de lo que no es. La palabra de Dios en Romanos 1:16 dice así: el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pues os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque el evangelio es poder de Dios. Y hoy me gustaría compartir y aclarar sobre las diferencias y el significado de lo que verdaderamente es la religión y de lo que es el evangelio, que parece que es parecido, pero verdaderamente tiene significado diferente. Entonces, ¿qué es la religión? Pues la religión es el conjunto de creencias religiosas, ritos, ceremonias, tradiciones, símbolos, mediante los cuales las personas desean establecer una relación pues, con Dios, con la divinidad. Es decir, que la religión es creada por el hombre en una búsqueda por llegar a conocer lo eterno, a conocer a Dios. Y el centro de la religión son los ritos, las normas, las tradiciones que tienen que hacer las personas para poder llegar a alcanzar el cielo, ser salvos, recibir bendición, tener paz, etc. Por eso, la palabra de Dios es muy clara y en Colosenses 2:8 dice: tened cuidado y no os dejéis llevar por quienes os quieren engañar con teorías y falsos argumentos, pues ellos no se basan en Cristo, sino en tradiciones de los hombres, en los poderes que dominan este mundo. Por ello es muy importante conocer la verdad, conocer lo que está detrás de la creencia, de mi fe, de los mandamientos, de las tradiciones, de la cultura. Y muchas veces la tradición, las costumbres y la cultura tienen un peso e influyen tanto que son un impedimento para recibir el evangelio, porque uno siente como que traiciona sus creencias y tradiciones familiares. Por ello, Pablo dice que no nos dejemos engañar por esos argumentos falsos y tradiciones de hombres, pues no se basan en Cristo. Ahora bien, la religión busca adeptos, simpatizantes, pero el evangelio busca los discípulos que Dios tiene preparados. La religión en sí puede ayudar a vivir una vida con principios y valores buenos. Pero ¿cuál es la realidad y el problema? Pues que la religión no soluciona el problema fundamental, no da salvación, no da vida eterna, no puede solucionar el problema de separación, el problema de pecado y el problema de Satanás y el destino. Por eso el evangelio es poder de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que cree en el Hijo de Dios, en ese Jesús que es Cristo, que vino para salvar al hombre. Actualmente dicen que hay como unas 4.200 religiones activas en este mundo. Unas no reconocen que hay una divinidad, otras creen en un Dios, otras creen en varios dioses. Y
ellos intentan estar en paz con el universo, liberarse del sufrimiento, buscar la felicidad, entrar en un estado de paz. Y ahora hay un incremento de todos estos movimientos espirituales de meditación, de concentración, para llegar a un estado de control y de iluminación espiritual, donde puedes controlar tu mente, tus emociones, liberarte de esos pensamientos malos y abandonar las cosas malas y las pasiones desordenadas y poder estar así, pues, disfrutando. Pero como hemos hablado antes, paz con el universo. El universo no se creó de la nada. La Biblia dice que Dios fue el que creó el universo. Dice Colosenses 1, 16, 17, todo fue creado por medio de Él, de Jesucristo, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso hay religiones que ayudan a vivir con una estabilidad temporal y momentánea. Por ello, por ejemplo, el budismo es más bien como una filosofía, porque el propio Buda, él mismo dijo que no era Dios, sino que era como un guía espiritual. Y él buscaba la verdad, él buscaba cómo librarse de ese sufrimiento y cómo encontrar ese estado de iluminación donde las cosas que le rodean, las pasiones y todos los problemas, el sufrimiento, se desvanecen y puede tener un equilibrio de paz. Pero al final de su vida, ¿qué es lo que dijo? Dijo a los seguidores, sean su propia luz. O sea que después de toda esa investigación, les estaba animando a la gente que cada uno de ellos tenían que buscar su propia luz. Pero la palabra de Dios dice que solo Cristo es la luz del mundo. Juan 8, 12. Por eso, ¿qué luz vamos a encontrar? Y Cristo dice, el que cree en mí, que no andará en tinieblas, que tendrá la luz de la vida. Por eso, que conozcamos, que investiguemos, que veamos la verdad para no estar engañados y sepamos lo que creemos, por qué lo creemos, cuál es el resultado y qué es el origen de todas las cosas. Y así llegamos a una conclusión. La religión tiene límites. Tiene límites porque es creada por los hombres y los hombres pues son humanos y se mueren. Pero el Evangelio es poder de Dios que supera los límites humanos. Y Pablo confesó en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, aunque somos limitados, en Cristo hay un poder que nos hace superar todas las cosas. Por eso, que podáis ver la verdad, ver el centro de las cosas, identificar la raíz para poder creer correctamente y no tener un peso de seguir una tradición, un rito, costumbres, cultura, que pueden ser bonitas, buenas, pero que no dan la respuesta que necesita el hombre. Ahora, dentro de la religión vemos que sale el legalismo, el humanismo y el misticismo. Una de las cosas peores es que seamos gente religiosa que simplemente tiene una manera de vivir exterior, pero que realmente no concuerda con el interior de su vida. Entonces, el legalismo, el centro del legalismo es la ley, son los preceptos, es decir, el cumplimiento estricto de todos los mandamientos.
Quiere decir que es el intento, el esfuerzo del hombre por alcanzar salvación, la justificación, por medio del esfuerzo de cumplir toda esa ley. Pero, ¿qué dice la palabra acerca de eso? Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en la ley para cumplirlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Entonces, ¿la ley es mala? No. La ley fue dada al hombre para que fuéramos conscientes y nos trajera el conocimiento de la desobediencia, de que somos pecadores. Sin ley no hay infracción y la ley nos hace ver que fallamos, pero esa ley es imposible de cumplirla. Por eso Cristo mismo vino, se hizo hombre y cumplió la ley por nosotros y nos liberó de esa maldición, porque es imposible cumplir la ley. Toda la ley es imposible porque fallamos. Por eso, la bendición más grande es que si hay una maldición es poder salir de la maldición que nos esclaviza. Y en la época de Jesús, ¿quiénes eran las personas religiosas y legalistas que se centraban en la ley, en los mandamientos? Pues eran los fariseos y los escribas, un grupo, los fariseos, un grupo religioso político que seguía la ley de Moisés estrictamente, pero que se oponía a las enseñanzas de Jesucristo. Y los escribas, esos maestros e intérpretes de la ley. Quiere decir que ellos, aunque estudiaban la ley de Moisés, no reconocieron al Mesías prometido del Antiguo Testamento, que venía a ser el Cristo en el Nuevo. Por eso, en Mateo 23, Jesucristo les ataca directamente. ¿Por qué? Porque les llama hipócritas. Las personas legalistas, quiere decir, ellos actuaban con una apariencia y les dice: insensatos, ciegos, generación de víboras, sepulcros blanqueados, que hacen las obras solo para ser visto por los demás, que estaban llenos de robo y de injusticia, y que aparentan ser buenos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda clase de impureza. Por eso, vivir bajo ese legalismo es una vida de apariencia. Es una vida donde la persona, como las mujeres, nos maquillamos, y cuando alguien está muy maquillada y se quita todo el maquillaje, dice: ¿y qué queda de ella? ¿Dónde está la hermosura? A los coches se les tunea por fuera, pero por dentro se ve lo que hay. Por eso el legalismo fomenta una actitud crítica, con falta de amor, y es una hipocresía. Y estos fariseos y escribas, que son los que deberían haber entendido y haber recibido a Cristo, ellos fueron los que bloqueaban el Evangelio. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que pasar del legalismo a la anarquía, hacer lo que me da la gana, sino que tenemos que entender el Evangelio. Y cuando Jesús sanaba en el día de reposo, ellos, los fariseos, le atacaban porque decía que en el día de reposo no se podía hacer nada. Pero Jesús les decía: no es más importante salvar y ayudar a la persona que guardar ese día. Así que os bendigo para que podamos salir y entender lo que hay detrás de la religiosidad y del legalismo. Luego, el humanismo. Utilizamos mucho humanismo. Quiere decir que el centro del humanismo es el esfuerzo del hombre y de las buenas obras, pero sin evangelio. Es decir,
que el humanismo exalta las cualidades propias solo del humano y sin necesidad de Dios. Es decir, yo soy Dios, yo puedo, no necesito a Dios. ¿Y cuál es su fundamento? Pues se basa en la creencia de que todas las personas son buenas por naturaleza. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios en Romanos 3, 10 al 12 dice: no hay ni un solo justo, no hay quien busque a Dios. Todos han ido por un mal camino y todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, dice, ni siquiera uno. Por eso hay una apariencia, un esfuerzo, un intentar de hacer las cosas bien, pero no es que no haya que hacer las cosas bien, sino que cuando el apoyo solo está en las obras, en el esfuerzo de lo que yo como persona puedo hacer y donde busco solamente exaltar el ego, el yo, tenemos que reconocer lo que dice la palabra, que no hay ni siquiera uno. Por eso os bendigo, porque tenemos que conocer la verdad. Y si conocemos la verdad, dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El legalismo, no solo el legalismo, sino también el humanismo, pero también el misticismo. ¿Qué quiere decir? Dios es espíritu, Dios es místico, pero hay un misticismo insano donde el centro son experiencias, emociones, señales, sueños, visiones. ¿Qué quiere decir? Que se sustituye la verdadera comunión con Dios por una experiencia mística, emocional, a fin de experimentar la presencia de Dios de una manera almática. Pero Dios no es humano. Entonces, Dios es espíritu y Dios busca a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso es muy importante conocer a Dios por medio de su palabra y tener comunión con Él a través de la oración y la guía del Espíritu Santo. Por eso, ese misticismo es como una sensación engañosa de intimidad con Dios. Por eso, Mateo 12:39 dice Jesús: la generación mala y adúltera demanda señal, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás, que estuvo 3 días ahí en el pez y después de los 3 días, esa señal es la señal de ese Jesucristo que moriría, pero que resucitaría al 3er día. Por eso, que veamos qué es la religión, qué normas nos están atrapando, qué rigidez tenemos, qué forma de vida, dónde se apoya nuestra fe. ¿Realmente estamos bajo el legalismo? ¿Estamos esforzándonos tanto a fin de conseguir algo? ¿Estamos solo intentando experimentar algo, sentir algo almáticamente? Cuando Dios es espíritu, tenemos que creer la palabra y creer la verdad. Por eso os bendigo para que no estemos engañados por las emociones, por los sentimientos, por las experiencias. Porque como dice Pablo en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. No vivimos, los sentimientos no son malos, pero no vivimos por el sentimiento, vivimos por la fe en la palabra de Dios, por la fe en lo que Dios dice, en lo que Él ha hecho en Cristo por mí, por nosotros. Y no importa las circunstancias, lo que importa es dónde descansa y reside mi fe, dónde viene mi fuerza para poder superar mis emociones y mis pensamientos. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Pues el Evangelio, la palabra Evangelio, significa buenas nuevas, buenas noticias. En esta época que solo oímos
noticias malas, problemas, viene temor, viene preocupación. Tener una buena noticia es algo muy bueno. La gente está sufriendo porque tiene mucha carencia. Por eso es un tiempo donde hay que restaurar el Evangelio, esa buena noticia. ¿Y por qué necesito esa buena noticia? Pues el Evangelio, el centro, no es el hombre, no son las obras, no es la ley. El centro del Evangelio es la obra que Cristo hizo por nosotros al morir y resucitar. Es decir, que el Evangelio es Dios que busca al ser humano. La religión es el hombre intentando buscar y alcanzar esa plenitud, esa iluminación, ese estado de perfección donde no puede cumplirlo. Pero el Evangelio es totalmente lo contrario. Dios que me llama, Dios que me ha buscado, que me ama y da la respuesta verdadera a la necesidad del ser humano. Por eso dice Romanos 5:8, habla del amor de Dios, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el Evangelio, una buena noticia, el centro es Cristo, Dios que me encuentra, que me busca. Por eso en Juan 15 habla de que no le elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Por ello, Evangelio, ¿qué es? Es poder de Dios. Quiere decir poder de Dios omnipotente, no tiene límites, no tiene barreras, es eterno, es el principio y el fin. Por eso el Evangelio, como es poder de Dios, el Evangelio no es una capa que se ponemos por fuera, sino que el Evangelio transforma, porque el Evangelio tiene poder para cambiar, para transformar las vidas, para cambiar esa naturaleza torcida, independiente. ¿Y qué es lo que hace? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por ello, el Evangelio de la gracia, el Evangelio que esa gracia, ¿por qué? Que hemos recibido. Quiere decir que la gracia es el regalo, el favor que Dios nos da, pero que no merecemos, no tenemos cualidades para merecer la salvación y para recibir esa gracia. Por eso Dios nos da el Evangelio mediante la gracia, para que podamos alcanzar misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Que es no recibir el castigo que merecemos por estar separados, por desobedecer, como hemos dicho antes, que no hay quien haga lo bueno, que no hay justo ni siquiera uno. Por eso dice la palabra de Dios, Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Así que la gracia me lleva a poder tener fe, a confiar en lo que el Señor ha hecho. Y dice la palabra, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Aleluya. Por eso no podemos añadir nada a la gracia de Dios, porque entonces hacemos ineficaz, porque la gracia es suficiente, el Evangelio es suficiente. Por eso el Evangelio es la solución al problema fundamental. Nos libra de las 3 maldiciones de Satanás, del infierno y de los desastres. Y mediante el Evangelio, yo que tenía que pagar, yo que soy culpable, Cristo me justifica y por eso puedo tener paz para con Dios mediante Jesucristo. Mediante el Evangelio, como dice Romanos 8:2, nos ha liberado de esa ley de pecado y de muerte.
que nos incita, que nos lleva a fracasar, a pecar, a desviarnos. Esa ley que trae muerte. Por eso el Evangelio es vida. Y no solamente eso, sino que el Evangelio nos rescata, nos restaura, nos redime, nos perdona mediante su sangre. Como dice Colosenses 1:14, que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiere decir que cuando creemos en lo que Él ha hecho, no hay que hacer algo, hay que recibir, y como consecuencia de eso somos transformados. Y después es que podemos hacer las cosas bien, obras buenas, pero nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie puede ser perdonado y alcanzar la salvación mediante su esfuerzo. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que disfrutemos esta bendición, restaurar el poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13. Y en Cristo Dios nos ha dado todas las bendiciones espirituales. Por eso la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado, el testimonio que Dios nos ha dado es vida eterna. Vida no solamente aquí, sino eterna. Y esa vida está en su Hijo. Y dice 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La palabra de Dios es clara, es clara. Ese es el testimonio, que en Él está la vida. Por eso, conclusión, el Evangelio es todo. El Evangelio es la gracia, es el amor, es la misericordia, es el perdón, es la verdad, es libertad, es la paz, es la justificación, es el amor de Dios, es la transformación, el cambio, la victoria, porque el Evangelio es Dios que ha amado de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso os bendigo. Religión o Evangelio, ¿qué estoy viviendo? Dentro de la religión, del legalismo, del humanismo, del misticismo, o realmente estoy disfrutando de la gracia de lo que Cristo ha hecho, o estoy intentando hacer las cosas delante de los hombres, estoy intentando hacer y poner encima de la gracia mi esfuerzo, mi conocimiento, para poder ser aceptado, para poder ser perdonado. Cristo en la cruz lo concluyó todo y dijo, consumado es. Por ello os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque Dios no da religión, nos ha dado el Evangelio, la buena noticia de salvación para los hombres que estaban en esa condición, y viendo esa condición nos amó, envió a Cristo para que todo aquel, como hemos leído, que el poder del Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Por tanto, busca, investiga, confirma la verdad, pregunta, y no solamente creas por tradición y por costumbre, cree y busca la verdad, porque solo la verdad trae libertad. Por ello, que podamos salir de toda la ideología, de todo el trasfondo, de todas las costumbres, de todas las tradiciones, de todo aquello que no está basado en Cristo, porque sin Cristo no hay vida, no hay libertad, no hay perdón. Entonces, por eso que a través de la palabra confirma la verdad. La palabra es espíritu y vida. Por ello, aquellos que dudáis, que no sabéis buscar la verdad, salir del engaño, que podáis entender la razón de quién es Dios, quién es el hombre, cuál es el problema del ser humano, cuál es el problema fundamental que nos ha afectado, quién obra detrás de la oscuridad, cuáles son las consecuencias
de estar separado y con esa naturaleza. ¿Y quién puede dar solución? Por eso Jesús, como Cristo, es el único que puede dar la solución. Por eso, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos da el Evangelio, esa simiente de la mujer que vendrá y pisará la cabeza de Satanás, para que nosotros fuéramos liberados, pudiéramos ser transformados y pudiéramos disfrutar de la verdadera paz y de la verdadera felicidad que nadie ni nada nos puede dar. Así que os bendigo para que podamos estar dentro del Evangelio, restaurar el poder del Evangelio, creer la palabra de Dios y no solo buscar una emoción, un encuentro emocional. Busca un encuentro sincero con Dios a través de la palabra y ora con tu corazón para que pueda ser restaurado completamente y disfrutes las bendiciones que están dentro de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres un Dios vivo. Gracias porque tu palabra es clara, tu palabra es espíritu y vida. Gracias porque tú nos has dado el Evangelio. Gracias porque nos has buscado, nos has perseguido. Gracias por ese amor que nos has demostrado, porque siendo aún pecadores, Señor, Cristo murió por nosotros. Creemos que tú eres Dios vivo, que eres creador, que eres todopoderoso, que gobiernas. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que toda la oscuridad y toda la mentalidad y todo engaño sea quebrantado y que nuestro corazón y pensamiento se alinee con tu palabra, con la verdad, para poder creer correctamente, para poder experimentar tu poder y tu gracia, y que a ti te podamos dar toda la gloria a través de Jesucristo, que está vivo. Amén. Pues Dios os bendiga y recordad, hay que buscar la verdad, creer la verdad y disfrutar esa verdad. Bendiciones.